Escucha la naturaleza con Ornitronic. Vamos a hablar acerca de la función que tienen este tipo de señales. Vamos a hablar un poco sobre la información que transmiten, porque una cosa es que una vocalización dentro de sus características acústicas contenga información, por ejemplo, acerca de la identidad del emisor, y otra cosa es que esa información la puede interpretar el receptor, el que está recibiendo esta señal. Vamos a ver en qué estamos, qué nos falta por saber, y un poco de esta controversia un poco forzada de tratar de relacionar, tratar de estudiar la comunicación vocal de primates no humanos para entender el lenguaje humano. Entonces, bueno, vamos a empezar. Los primates no humanos producen como las aves, como mamíferos, como distintas especies, producen vocalizaciones durante distintos contextos. Por ejemplo, con este contexto, con esta figura, estamos ilustrando un contexto de antidepredación. Hay un experimento muy famoso por Seyfarth y Cheney, los cuales fueron los que reportaron por primera vez que los monos vervets producen señales de alarma, las cuales se pueden relacionar con el tipo de depredador que los está acechando. Y bueno, dentro de todo esto podríamos llamar a un contexto de depredación. En esta figura podemos ver rápidamente cuando el mono ve una águila, lo que hace es produce una señal de alarma que se relaciona con esta águila y se esconden en los arbustos, él y los que están escuchando. Cuando es de un leopardo, producen vocalización de alarma del leopardo y sube hacia el árbol. Cuando es de serpiente, lo que hacen es rodearla, se ponen derechos en dos patas y están como señalando a los demás dónde está la serpiente, igualmente junto con una vocalización de alarma. También producen vocalizaciones prácticamente en todo momento, ¿no? Entonces, los contextos en los que podemos hablar, definir, son muchísimos, pero vamos a revisar un poco los más comunes. Producen vocalizaciones cuando hay peleas entre individuos del mismo grupo, como podemos ver en la figura del lado izquierdo. Producen vocalizaciones, por ejemplo, estos son los monos aulladores. Tenemos dos especies aquí en México y una zona de hibridación. Al parecer hay un continuo entre estas dos especies. Eh, y estos producen los famosos aullidos que muchos hemos escuchado los que vivimos aquí en México, Centroamérica, Sudamérica, bueno, en México, en el sureste de México, y cuando escuchamos estas vocalizaciones parece que estamos escuchando como a un jaguar, ¿no? Un león así gigante o fantasmas, varias cosas, ¿no? Y estos producen estas vocalizaciones para indicar a grupos vecinos su ubicación y de esta manera evitar confrontaciones con ellos. En especial, este primate podemos decir que tiene un aparato fonador muy seleccionado debido a que justo los tonos que alcanza su vocalización, los tonos graves que tiene su vocalización son demasiados graves para el tamaño que este representa, pero como les menciono, se ha tratado de relacionar porque mediante estas vocalizaciones graves que viajan largas distancias en ambientes de densos en cuestión de vegetación, estas señales viajan mayores distancias y por tanto les pueden indicar a monos incluso que se encuentran a un par de kilómetros su ubicación y decirles no vengas para acá porque aquí está mi grupo, y evitar ya encuentros agonísticos con contacto físico, ¿no? Que pueden llevar a una lesión. Estos se ha visto que cuando son varios individuos de un grupo vecino que están vocalizando, los individuos del mismo grupo se unen. Es decir, entre la amenaza sea mayor, más individuos van a contestar o van a vocalizar. Aquí bien, hay un ejemplo de este tipo de vocalizaciones. Aquí vemos el caller 1,
El llamante 1, el llamante 2 son del mismo grupo y vamos a escuchar la vocalización. Esta es de monos que se encuentran en Palenque con un proyecto que estaba realizando con la investigadora Sari Van Bell. Y aquí va. Y pues lo que quiero ejemplificar es esto, que se pueden llegar a juntar espectrográficamente, es decir, en esta figura que tenemos, la cual voy a explicar a detalle un poco más adelante. Se puede ver que el primer llamado es del emisor 1 y el segundo llamado que tiene sobrelape con esta vocalización es del emisor 2, pero digamos que así muestran una capacidad de proteger los recursos mayor, porque ya son varios individuos los que se están juntando. También pueden producir vocalizaciones durante contextos afiliativos. Por ejemplo, este contexto viene siendo de acicalamiento. Sabemos, por ejemplo, que en babuinos las hembras cuando se acercan a una hembra con cría producen un grunt, un gruñido, que viene siendo una vocalización de tipo afiliativo y lo que indica es que se está aproximando, pero no para pelear. Se está aproximando para establecer una relación afiliativa, para cargar a la cría, le llaman la curiosidad la cría, acicalar a la madre, etcétera. Y ahora ya vimos los distintos contextos en los que se producen. Ahora, para entender un poco la información que contienen estas vocalizaciones, vamos a hablar brevemente sobre el mecanismo de producción de vocalizaciones en primates, que bueno, que se comparte con muchos otros mamíferos, viene siendo básicamente el mismo mecanismo. Entonces, brevemente, el aire que inhalamos cuando respiramos, que llega a nuestros pulmones cuando lo exhalamos, pasa por nuestras cuerdas vocales. Al pasar por nuestras cuerdas vocales, lo que hace este aire es producir que estas cuerdas vocales vibren. Y esta vibración lo que produce es la frecuencia fundamental, que viene siendo esta línea que vemos en esta figura. Ahora es buen momento para explicar esta figura que viene siendo un espectrograma. En el eje Y viene representada la frecuencia en kilohertz, que significa, en este caso de las cuerdas vocales, lo que estaría indicando sería, por ejemplo, 1 kilohertz, que las cuerdas vocales vibraron 1000 veces en un segundo, si fuera 1 kilohertz. Aquí este viene siendo alrededor de 400 Hz, entonces lo que estaría indicando es que las cuerdas vocales oscilaron 400 veces en un segundo. Posteriormente, esta corriente de aire que pasa, que es primeramente filtrado por las cuerdas vocales, pasa ahora por el resto del tracto vocal, que viene siendo el tracto vocal supralaringeal. Entonces, este aire ya una vez que pasó las cuerdas vocales, esta frecuencia fundamental empieza a vibrar, empieza a provocar resonancias en el resto del tracto vocal y en otras estructuras como podría ser lengua, labios, etc. Y viene produciendo lo que son los formantes. Estos formantes en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, vienen siendo múltiplos de la frecuencia fundamental. Es decir, si la frecuencia fundamental es de 400 Hz, el formante 1, que viene representado por F1, vendría siendo 800 Hz, el siguiente vendría siendo 1.2 kHz o 1200 Hz, etc. Y la frecuencia, el formante que tiene mayor energía se le llama frecuencia dominante, que viene aquí ejemplificada en DF y estos paréntesis amarillos. Ok, entonces una vez que ya entendimos estos principios básicos del mecanismo de producción vocal de primates, podemos tratar de inferir un poco a la información que viene contenida dentro de estas señales acústicas.
Lo que quiero ahora mostrar con esta figura, que es de un Winnie que registré un Winnie, es una vocalización de contacto de los monos araña, que registré en la lacandona, es la diversidad de formas, la diversidad de estructuras que puede tener una vocalización. Por ejemplo, si bien esta viene siendo fácil de describir acústicamente, ¿por qué? Porque las formantes tienen una estructura similar a lo largo del tiempo. Aquí tenemos frecuencia, perdón. En el eje X tenemos el tiempo y la intensidad. De este caso, los tonos gris, negro indican la energía que contiene cada uno de los formantes. Bueno, podemos ver que estas vocalizaciones tienen distintas estructuras muy variadas. Entonces, aquí nos enfrentamos a un primer problema, o más bien el primer reto, que es, si tengo una estructura con una vocalización con una estructura acústica que presenta mucha variación, tengo que identificar los parámetros acústicos que mejor me ayudarían a describir esta vocalización. Por ejemplo, en esta quizás como es muy uniforme, podría decir que la frecuencia fundamental, la F0, puede ser de 400 Hz. Pero aquí la frecuencia fundamental vendría siendo todo esto. Todas estas modulaciones. Entonces, ya hay un primer reto, ¿no? Ya tengo que medir los parámetros acústicos que el investigador considere pertinente para describir de mejor manera la vocalización. Por ejemplo, aquí tenemos duración de la modulación de en medio de F0, tenemos frecuencia máxima de la modulación de en medio de F0, tenemos la ubicación de la frecuencia mínima de F0, tenemos la frecuencia final, tenemos el rango de la última modulación de F0, etcétera, ¿no? En este caso yo medí 42 parámetros acústicos para tener una buena foto de la señal acústica que estaba produciendo esta especie, el mono araña. Y bueno, ahora sí vamos a enfocarnos teniendo ya estos conocimientos básicos en la información potencial que transmiten este tipo de señales. ¿Por qué llamo información potencial? Vuelvo a repetir, porque es información que, si bien los parámetros acústicos se pueden relacionar con cosas específicas como el tamaño del emisor, como el riesgo que está teniendo el emisor en cierto momento, esta es únicamente información potencial. Se convierte en información real cuando identificamos, cuando comprobamos que el que está recibiendo esta información, que el que está escuchando esta vocalización, está identificando la información que contiene la vocalización. Mientras no sepamos que produce señales específicas, detalladas en los receptores de estas vocalizaciones, simplemente es información potencial. Entonces, bueno, dentro de lo que se ha encontrado en primates y también en mamíferos y en otros mamíferos y otras especies, es que, por ejemplo, la frecuencia dominante, que era esta frecuencia, la frecuencia que tiene mayor cantidad de energía, se relaciona negativamente con el tamaño del individuo que está vocalizando. Es decir, por ejemplo, piensen en el Johnny Bravo o en dibujos animados cuando sale un individuo muy grande, muy fuerte de acá, pues le ponen una voz muy grave, ¿no? Y, por ejemplo, los elefantes también producen sonidos graves, los gorilas producen sonidos graves. Entonces, sonidos graves son indicativos del tamaño del emisor. ¿Por qué? Porque se ha visto que este tamaño del emisor se relaciona con el tamaño de las cuerdas vocales y, por tanto, si una cuerda vocal es grande y vibra y oscila a bajas frecuencias,
¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que las vocalizaciones son indicativas del tamaño del individuo que está produciendo la vocalización. Estos puntos representan distintas especies, los puntos azules representan especies de primates, puntos rojos, especies de carnívoros, y se cumple, ¿no? En diversos taxa, en diversas especies, en diversos grupos, esta regla. Menores frecuencias, tamaños más grandes. Entonces, ahora, si pensamos que un individuo grave, un individuo grande está vocalizando y está produciendo vocalizaciones graves, pues ya puede ser una señal para el individuo que esté escuchando esta vocalización de que su posible competencia es un tamaño grande. Entonces ahí ya se puede llevar a cabo un proceso de distintas decisiones, de reacciones diferentes ante la vocalización que se está escuchando. En este otro trabajo de Don et al., un primatólogo que estuvo haciendo aquí sus estudios de doctorado en México, ahorita está en Cambridge, me parece, encontró lo mismo, pero ahora con la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental también muestra una relación negativa con el tamaño del emisor. Aquí tenemos distintas especies, un elefante, un murciélago, un ratón, un mono araña, un tigre, y aquí tenemos el mono aullador, ¿no? Que como les dije, es algo fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque cuando podemos pensar esta idea cuando estamos en la selva y escuchamos este mono aullador que se escucha tan grave, uno piensa que es un animal más grande, ¿no? Pero realmente es un mono pequeño que no es muy agresivo en comparación del mono araña, no es muy dominante, sino que al contrario está usando sus vocalizaciones para evitar problemas con los individuos que pueden entrar a su ámbito hogareño. Otro tipo de información que podemos encontrar es, por ejemplo, en los encuentros agonísticos, que dependiendo del tipo de encuentro, se producen vocalizaciones de distinta estructura. Este es un trabajo que hice en el 2015 con vocalizaciones del mono araña, y lo que encontramos es que cuando están peleando, pero la pelea involucra contacto físico, la vocalización se vuelve ruidosa. Mientras que cuando la vocalización no involucra contacto físico, muestra una estructura tonal, es decir, una estructura en la que los formantes son claros. Dentro de las posibles explicaciones que dimos para explicar este fenómeno fue que cuando el mono ya está peleando, ya hay contacto físico dentro de la pelea, la cantidad de aire por el nivel de alerta que tiene es mayor, y entonces al pasar por las cuerdas vocales es tanta la cantidad de aire que está pasando por las cuerdas vocales que estas ya no oscilan de manera rítmica, estas oscilan y empiezan a chocar contra otra cuerda vocal o contra estructuras alrededor de las cuerdas vocales, y entonces se vuelve algo que ya no es tonal, algo que ya no es armónico. ¿Por qué? Porque está chocando todo contra todo, y esto produce un desorden en las frecuencias. En otro trabajo, en el 2018, que ahora fue con vocalizaciones del contacto de mono araña, encontramos que durante el forrajeo y otros contextos, las vocalizaciones que producía el mono araña se relacionaba con la distancia, las características acústicas del Winnie, de esta vocalización de contacto, se relacionaban con la distancia de separación que había entre el emisor y el receptor. Y lo que encontramos es que estas distintas estructuras tenían sentido. ¿Por qué? Porque cuando estaban más separados, producían el subtipo 1, que el subtipo 1 son vocalizaciones con mucha energía, pero con frecuencias bajas. Y estas vocalizaciones en ambientes como de selva, con mucha vegetación y a una altura, digamos, ya mayor de 1 o 2 metros de la superficie, son las vocalizaciones idóneas para viajar mayores distancias.
Entonces encontramos que dentro del Winnie, para empezar, había 5 tipos de Winnies mediante análisis de clúster, que estos análisis lo que te hacen es metes todos tus parámetros acústicos de todas las vocalizaciones que registraste y mediante algoritmos matemáticos se van encontrando grupos. Estas clasificaciones son más idóneas. ¿Por qué? Porque no son subjetivas del investigador. Cuando es subjetivo es cuando el investigador está tratando de relacionar una vocalización que él cree que es una vocalización diferente con un contexto en específico. Ahí ya el investigador está, digamos, cuchareando, ya está metiendo mano. ¿Por qué? Porque ya le está diciendo al análisis estadístico qué quiere que relacione con qué. Y eso está mal. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer clusters para encontrar los tipos vocales, y una vez ya los tipos vocales clasificados no por nuestros ojos, sino por parámetros acústicos, vimos si se relacionaban con los contextos que nosotros estábamos evaluando y encontramos que, como les comenté, que las vocalizaciones del subtipo 1, las más graves, se presentan en mayor medida cuando los monos que están intercambiando vocalizaciones están más separados. Estas vocalizaciones, como les mencioné, presentan mayor energía e incluso empiezan a tener una estructura más ruidosa. Esta voxplot que vemos al lado de las barras de frecuencia de las vocalizaciones de los distintos tipos representan el factor 1 de un análisis de componentes principales que hicimos, que este componente, digamos que resume como 12 parámetros de frecuencia, es decir, de hertz. Y entonces, si los valores de estos componentes, si los valores del componente 1 de las vocalizaciones bajan, ¿qué significa? Que estas vocalizaciones son más graves. Y como les mencioné, encontramos una buena relación entre, por ejemplo, las más agudas, subtipo 5 y subtipo 4, que tienen igual menos energía, que es decir, más agudas y menos energía, viajan menos distancia, se producen mayormente cuando no hay un intercambio vocal. ¿Por qué? Porque probablemente el individuo no está escuchando la vocalización. Y conforme van incrementando los rangos de distancia, las vocalizaciones se van volviendo más graves. Otro tipo de información que contienen potencial, que contienen este tipo de vocalizaciones, puede ser la cantidad de alimento. En este trabajo se realizó con chimpancés. Son food calls, que son parecidas a gruñidos, a grunts, y lo que se encontró fue que dependiendo del diámetro del árbol, que el diámetro del árbol es un indicativo de la cantidad de fruta que produce el árbol, cambiaba la frecuencia de estos llamados. Cuando había mucho alimento, los llamados se volvían más graves. Y una de las explicaciones que dan estos investigadores es similar a la que les acabo de comentar. Estas vocalizaciones es probable que viajen más en ambientes de selva y entonces si el alimento es mayor, yo puedo indicarle a mis compañeros que hay fruta. ¿Por qué? Porque hay una mayor producción de fruta. Si no, mejor me quedo callado o hago vocalizaciones agudas para que no se enteren. También vocalizaciones graves, este tipo de vocalizaciones graves en chimpancés también se ha visto que se producen en eventos afiliativos. Entonces, también es como una invitación a los que están escuchando para que vayan al árbol en el cual se está alimentando el individuo chimpancé. Luego, también contienen información acerca del nivel de arousal, que viene siendo en español, tiene distintas traducciones, puede ser nivel de excitación o nivel de activación. Pero primero tenemos que explicar lo que es arousal, ¿no? El arousal viene siendo un componente de los 2 componentes principales que tiene una motivación. Una motivación, es decir, un deseo de obtener algo, tiene dos componentes principales. El primero se le llama objetivo dirigido, el cual es al objetivo al cual tú vas
a dedicar la energía producto de la motivación que tienes para obtener recursos que son benéficos para tu supervivencia y para la reproducción de tus genes, ¿no? Porque como biólogo, pues siempre tenemos que buscar explicaciones relacionadas a un proceso de selección natural, a una ventaja adaptativa que puedan tener estos procesos. Entonces, la motivación, el primer componente es el objeto al que va dirigida, el objeto que me está llamando la atención. Pueden ser interacciones sociales, por ejemplo, un cambio de jerarquía, eh, época reproductiva, recursos alimenticios, etcétera. Y el segundo componente viene siendo la energía que producen estos objetos para poder cumplir el objetivo y alcanzar, lograr esa ventaja adaptativa que se da cuando se obtiene ese recurso. Y se llama componente activacional o nivel de arousal. Este nivel de arousal, esta excitación que tenemos cuando vemos algo que instintivamente sabemos que es benéfico para nosotros, para aumentar nuestra adecuación, que es lo que produce un nivel de alerta y un nivel de excitamiento. Esto, a su vez, que es lo que produce tensión muscular, una mayor tensión muscular, una frecuencia cardíaca más alta y una frecuencia respiratoria también más alta. Y entonces, si ahora pensamos que las vocalizaciones, el mecanismo de producción vocal, como vimos, está relacionado con la tensión de las cuerdas vocales, con la tensión de otros músculos que están en el tracto vocal, con la cantidad de aire que respiramos, con la cantidad de aire que exhalamos, pues nos podemos dar cuenta que el nivel de arousal es un componente muy fuerte que sirve, el más fuerte, que sirve para explicar la variación acústica de las vocalizaciones, incluso en humanos. Es distinto decir un hola a un hola o un hola o un... Es decir, el hola, la palabra de información, me estoy presentando, pero la información emocional quizás hasta juega un papel más importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo cómo se siente la persona que está vocalizando. Entonces, este nivel de arousal produce cambios en la tensión muscular, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y por tanto en la estructura acústica de las vocalizaciones. Entonces, la estructura acústica de las vocalizaciones está muy relacionada con este nivel de arousal. Por ejemplo, un experimento que fue publicado en una revista muy buena, Proceedings of the National PNAS. No me acuerdo exactamente qué significan las siglas. Reportaron que con marmosetas les pusieron un dispositivo en el pecho que mide la frecuencia cardíaca. Estas marmosetas tenían pareja, entonces cuando las separaban, ¿qué es lo que pasaba? Que aumentaba la frecuencia cardíaca y también se modificaba la estructura acústica de las vocalizaciones. Entonces, aunque todos los acústicos están conscientes, bioacústicos están conscientes del impacto del nivel de arousal que tiene sobre las vocalizaciones, por lo mismo que tenemos que tener otro parámetro que nos compruebe que las vocalizaciones se ven modificadas por el nivel de arousal, pues es difícil, ¿no? Ponerles un dispositivo a los animales para medir este nivel de activación. Entonces, por eso hasta ahora que hay más tecnología y de cierta manera también más recursos, es cuando se están comprobando todas estas cosas obvias que ya sabíamos. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el nivel de arousal porque separaron a las marmosetas, cambia la estructura acústica de las vocalizaciones. Aquí vemos en esta figura número E que el Phi se produce en mayor frecuencia cuando el heart rate, la frecuencia cardíaca es más elevada. Que la frecuencia cardíaca es un proxy, es un indicativo del nivel de excitación, del nivel de activación.
Otro experimento que fue muy famoso y que ya, de los tipos de experimentos que ya no se hacen porque son muy invasivos y se lastiman los individuos de estudio, fue este de Berry et al. En 1996, y lo que hicieron fue con un aparato fonador extirpado de un perro, vieron cómo se modificaba la estructura acústica de las vocalizaciones al, al manipular la tensión de las cuerdas vocales y también del flujo de aire que ponían. Y lo que encontraron fue que cuando el flujo de aire incrementa, ¿qué es lo que pasa? Pasamos de tener una vocalización tonal a una vocalización ruidosa. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, estas oscilaciones de las cuerdas vocales ya no son periódicas, ya tienen una entropía alta. Y entonces empiezan a chocar estas estructuras contra estas estructuras, se vuelve oscilaciones, digamos, de tipo caótico, y por tanto la vocalización se vuelve de tipo ruidosa. Y bueno, como comentamos hace rato, también se ha visto que las señales de alarma dentro de los contextos de depredación pueden ser indicativas del tipo de depredador. Este fue un trabajo, perdón, aquí puse 2105, es 2015, fue hecho por Price et al. En el Laboratorio de Etología Cognitiva y en Alemania, donde hice la estancia postdoctoral que les comenté al principio, y lo que encontraron fue que este es un análisis de función discriminante para ver cómo es la distribución de los clústeres que encontraron al meter los parámetros acústicos y encontrar los distintos tipos vocales, y lo que vieron es que sí hay una clara diferencia entre las vocalizaciones que se producen cuando hay una serpiente a cuando hay un depredador aéreo como un águila, o cuando hay un depredador terrestre como un leopardo. Pero ahora, como les mencioné, estas vocalizaciones, cuando únicamente estamos tomando contextos de alarma, de depredación, nos sale una clasificación muy bonita. Pero la pregunta es, ¿realmente las vocalizaciones de primates no humanos son señales referenciales? Es decir, ¿realmente una vocalización es indicativa de un tipo de contexto y produce señales específicas, produce reacciones específicas en los que la están escuchando? Y la respuesta es no. Algunos trabajos reportan que sí, pero porque únicamente están tomando en cuenta lo que el investigador quiere, o sea, el contexto en el que sabe que va a encontrar las diferencias. Pero entre más incrementan los contextos, lo que se encuentra, lo que se está reportando en todas las ocasiones es que no son indicativas de algo en específico. Entonces, para que estas señales sean referenciales, como les comentaba, la producción de las llamadas tiene que ser específica del contexto, es decir, la vocalización de alarma hacia un depredador aéreo únicamente se debe de producir ante depredadores aéreos y deben de producir respuestas apropiadas en los receptores. Es decir, esta respuesta se produce aún cuando la clave contextual está ausente. Es decir, que sin que haya un águila, únicamente al producir la vocalización, los individuos tienen que tener la respuesta de meterse en los arbustos. Me parece que esa era la respuesta. Sí, meterse en los arbustos. ¿Y qué es lo que pasa? Esta Price, en 2015, retomando los experimentos de Seyfarth y Cheney, de los Velvet Monkeys, como les comento, los primeros que reportaron que probablemente había una comunicación de tipo simbólico entre primates no humanos, pero ellos mismos lo manejaron como probablemente. Y ellos mismos dijeron que estas vocalizaciones las habían escuchado en otros contextos, pero la gente obsesionada con tratar de relacionar la comunicación vocal de primates no humanos con la de humanos, dijeron, no, esto es indicativo ya de un prelenguaje, etcétera. Pero entonces,
Julia Fisher, que era la supervisora de Tabitha Price, lo que hizo fue, ok, pero Seifert y Cheney pues, dicen que las escuchan también en otros contextos. Entonces empezaron a grabar vocalizaciones que se producen también en agresiones entre individuos, entre individuos del mismo grupo, within the group, y agresiones de individuos que se producen entre grupos, between groups, y lo que encontraron fue que ya hay un sobrelape de vocalizaciones. Los tipos vocales que eran muy bonitos cuando únicamente se enfocaban en contextos de depredación, pues ya estaban sobrelapados cuando se registraban vocalizaciones en otros contextos. ¿Por qué? Porque vienen siendo básicamente las mismas vocalizaciones. Entonces, no se cumple la regla de que sean específicas de un contexto. Pero entonces ahora viene la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo estas variaciones, estas similitudes, etcétera? Es decir, ¿cómo se puede explicar esto? Y entonces, la explicación más parsimoniosa, es decir, menos forzada a encontrar una relación entre el lenguaje de primates no humanos y humanos, nos dice, pues es el nivel de arousal. Es decir, muy probablemente un contexto de, por ejemplo, aquí tenemos, aquí se están sobrelapando aéreas, de depredador aéreo, con agresión within and between and within. Entonces, muy probablemente el nivel de arousal es la misma vocalización, pero el nivel de arousal, el nivel de excitación, el nivel de riesgo son similares. Y entonces, al ser un nivel de arousal similar, es decir, una cantidad de aire similar que estoy inhalando, una tensión muscular de mis cuerdas vocales similar, una cantidad de aire, una frecuencia cardíaca similar y una cantidad de aire similar que se puede dar entre distintos contextos que produce que las vocalizaciones tengan características acústicas similares. Entonces, la explicación más parsimoniosa, que es la explicación con la que nos tenemos que casar. Siempre lo más parsimonioso es lo mejor. Y relacionado con esto, pero digamos un poco también ya del lado del receptor, en un trabajo que hice con los Winnies del mono araña, lo que vimos fue que cuando el factor 1 disminuía, es decir, cuando la vocalización era más grave y más ruidosa, el que estaba escuchando la vocalización respondía más rápido. Es decir, y la explicación que damos en la discusión únicamente propuesta, porque necesitaríamos medir más cosas para poder comprobar esto, es que al ser una vocalización ruidosa, con más energía, ¿qué es lo que produce en el que le está recibiendo, está escuchando? Un estado de alerta más alto y por tanto responde más rápido, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, todo se explica con cosas muy sencillas. Aquí tenemos la distancia de separación entre los Winnies que se intercambiaron, que es menor cuando las vocalizaciones son más graves, con estructuras que se vuelven también más ruidosas. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre trabajos que han tratado de relacionar el lenguaje humano con la comunicación vocal de primates no humanos. Vamos a hablar de un trabajo que realizó Tecumseh Fitch, un primatólogo igual acústico muy famoso. Y lo que hizo Tecumseh Fitch fue mediante rayos X ver todas las configuraciones posibles que podría tener el tracto vocal de un macaco durante diversos contextos, como cuando está durmiendo, cuando se está alimentando, cuando está vocalizando, etc. Luego, en base a todas estas configuraciones, pues se creó un espacio acústico, es decir, entre más entre más diversidad de configuraciones pueda tener tu tracto vocal, vocalizaciones con más variedad, más diversas, puedes producir.
En estas gráficas vienen representados tres espacios acústicos. El rojo, el mayor, representa el espacio acústico de humanos. ¿Cómo hicieron este espacio acústico? Vieron la distancia en frecuencias que podía haber entre el formante 1, que puede ser F0, y el segundo formante, y, y luego empiezan a graficar todas estas relaciones y se crea el espacio acústico. Es un espacio acústico grande, entonces significa que hay mucha variedad entre el primer formante y el segundo formante. Es decir, perdón, me excedí un poco. Este formante y este formante puede estar muy cerca, muy lejos, a distancias intermedias, etcétera. Entonces, entre más diversa sea este espacio acústico, se puede producir un número mayor de vocalizaciones. Luego, aquí es lo mismo, pero ahora es el primer formante contra el tercer formante. Aquí ya cambió la escala un poco, ya 3000 Hz y 3500 Hz. Es decir, esto realmente es un espacio acústico mayor a este. Y su mono, el macaco que ellos hicieron, que hicieron la configuración de su espacio acústico mediante rayos X, es este espacio en gris. También tenemos este espacio en gris y el macaco de Lieberman, que había sido un investigador que antes que ellos había visto la diversidad de sonidos que podía producir un macaco, es menor. Aunque me parece, estoy que 100% seguro que es la misma especie. Pero ¿por qué es menor? Porque ellos lo hicieron mediante moldes de yeso. Es decir, ellos hicieron un molde del tracto vocal de un individuo que ya había muerto. Ya un individuo muerto, ya los músculos ya tienen distintas propiedades, entonces ya es un primer punto a discutir de por qué fue un espacio acústico de menor tamaño, y también los moldes que haces resultaron menos diversos a los moldes que pudieron reportar mediante rayos X. Y bueno, lo interesante de este trabajo es que con este espacio acústico, al hacer modelos de producción de aire, de flujo de aire, de tensión de cuerdas vocales, etcétera, lo que se encontró es que las vocalizaciones perdón por estos perros que están ladrando, pero es que si me pongo los micrófonos va a haber problema para estas vocalizaciones que les quiero reproducir. Lo que encontraron es que con el espacio acústico que ellos tienen es suficiente para que haya sonidos del lenguaje humano, del habla humana. Es decir, el aparato fonador de un macaco puede producir frases humanas. Aquí arriba tenemos la frase "Will you marry me?", hecho por la versión del macaco, así se escucha. "Will you marry me?". Y aquí abajo la de una mujer, una humana. "Will you marry me? Will you marry me?". O sea, viene "Will you marry me?". Viene siendo, se entienden las dos. Entonces, mediante estos hallazgos, ¿qué es lo que se propuso? Lo que se propuso fue el tracto vocal, y también se hizo con un ciervo. Y el ciervo también se le lograba entender "Will you marry me?". O sea, imagínense, un ciervo, la estructura de su aparato fonador ya da para hablar. Entonces, esa no es la limitante que tenemos, que tienen otros primates. Lo que se propuso es que la limitante es las conexiones nerviosas necesarias para voluntariamente producir toda esta diversidad de sonidos. Entonces, conclusiones de este trabajo: el potencial fonético del tracto vocal de primates no está altamente restringido, como se pensó anteriormente.
La inhabilidad de macacos y otras especies de primates para hablar no es reflejo de limitaciones periféricas de su tracto vocal, sino de su falta de circuitos neuronales que les permitan un control vocal sofisticado. Y bueno, pero antes que nada quiero resaltar una cosa. Entonces, ¿por qué los individuos que producen una señal de alarma hacia un águila hace que los que están escuchando tengan una respuesta adaptativa acorde, una respuesta adaptativa adecuada, que es esconderse en los arbustos? Perdón, si es águila. ¿Por qué? Pues porque lo que se plantea es que no puedan hablar los primates no humanos u otras especies no significa que no sean cognitivamente, que no tengan procesos cognitivos complejos, sofisticados. ¿Por qué? Porque lo que se propone es que el primate que esté escuchando, en este caso el Vervet Monkey, también está tomando información visual de lo que le está rodeando. Entonces, mediante la conjunción de ver lo que está pasando alrededor y ver si hay un águila o más bien hay un individuo y otro grupo que se está acercando, ya es como llevan a cabo una respuesta adaptativa. Entonces, ¿qué significa esto? Que es más complejo que únicamente reaccionar a una vocalización. Sería un proceso cognitivo sencillo si el individuo que está llevando a cabo la respuesta únicamente utiliza una fuente de información, que viene siendo en este caso la vocalización. No, se vuelve más complejo porque están tomando información de lo que está pasando alrededor, más de la vocalización, y por eso es que producen las respuestas adecuadas de acorde. Por ejemplo, si están peleando con individuos de otro grupo, rápidamente escanean, se dan cuenta que hay individuos de otro grupo y ya deciden si se unen o no se unen. Si esta vocalización se produce, pero no ven movimiento en los arbustos, no ven individuos de otro grupo que se están acercando, ¿qué es lo que van a hacer? Meterse al arbusto. Entonces, es un proceso más complicado, a que si únicamente estuvieran respondiendo de acuerdo al sonido que están escuchando. Y por último, lo que quiero mostrarles es que únicamente mediante la identificación de este nivel de arousal, que es el nivel de arousal es algo muy arcaico, es algo que se comparte me atrevería a decir que en todos los animales, nos da información suficiente para, por ejemplo, clasificar las vocalizaciones. Miren, aquí tenemos tres contextos. Tenemos un contexto afiliativo, perdón, me faltó una F, afiliativo, una pelea de severidad baja y una pelea de severidad alta. Voy a reproducir las vocalizaciones y van a ver que con el sonido ustedes van a poder saber cuál es. ¿Por qué? Porque ese nivel de arousal también nosotros lo analizamos con los humanos y también sabemos cómo responder a distintos niveles de arousal, y este nivel de arousal es lo más importante para entender la variación, esta variación de vocalizaciones. Miren, esta es una vocalización. Perdón si los asusté. Esta es otra vocalización. Y esta es otra vocalización. Las tres vocalizaciones son producidas por la misma especie, por el mono araña. Entonces, se las vuelvo a reproducir. Entonces, una última vez, las vuelvo a reproducir. Entonces, por ejemplo, de estas tres, bueno, ahorita no van a poder contestar porque las preguntas vienen después, pero ¿cuál sería indicativa de una pelea de severidad alta, es decir, de contacto físico, que ya hay golpes? Bueno, pues claramente vendría siendo esta, ¿no?
que suena más, nos causa un mayor impacto, es más ruidosa, tiene más energía, etcétera. Luego, esta, hay dos opciones, afiliativa o de severidad baja. Entonces vamos a escuchar estas dos. Entonces, pues creo que la mayoría podríamos coincidir en que esta sería de pelea, pero ya una severidad baja, es decir, ya sin un contacto físico, y esta sería una afiliativa, un Winnie. Y pues estas serían. Ahí vemos las modulaciones, podemos escuchar las modulaciones. Vemos, esta es únicamente una sílaba, el espectrograma de esta vocalización. Y esta ya es la vocalización ruidosa. Entonces, pues bueno, esto es todo.